al día de hoy. Nada más voy a activar el captioning para aquellas personas que deseen leer o utilizar la opción de captions. Ok, perfecto. Ok, ahora sí. Quería dar inicio a esta sesión con ese video porque este video refleja todo el trabajo que han hecho nuestros líderes, nuestros voluntarios para lograr lo que en algún momento tal vez pensamos que era imposible y hacerlo posible. Sin embargo, lo que vemos en este video es la punta del iceberg. Pocos saben realmente el trabajo que realiza un capítulo, el trabajo que realiza el liderazgo de un capítulo, que es realmente lo que está debajo de ese iceberg. ¿Cuáles son las preocupaciones de los líderes de capítulo? ¿Qué situaciones o desafíos han tenido que sobrellevar para poder hacer posible lo que estamos haciendo el día de hoy? Y quería iniciar con este video porque para llegar allí hay mucho que trabajar en la parte de abajo y sabemos de las frustraciones que ustedes tienen, sabemos de las preocupaciones que ustedes tienen y este programa viene a ser la respuesta a esas preocupaciones y a esos momentos donde ustedes han alzado la voz para decir necesitamos ayuda. Lo que hicimos dentro del equipo de soporte para capítulos es que pusimos las preocupaciones más grandes de los líderes en una matriz y creamos un programa que les fuera a ayudar a enfrentarse a esos desafíos que tienen en el día a día. Y bueno, así es como daremos inicio con nuestra sesión. Tal vez algunas de estas oraciones sean reconocidas o tal vez sientan que resuenan con algunos de los desafíos que ustedes han tenido. Voy a nombrar algunas, por ejemplo, no puedo encontrar voluntarios, es casi imposible encontrar voluntarios y si los encuentro algunas veces es difícil encontrar voluntarios que realmente se involucren y que sean activos. Luego otra frase muy común, los miembros no se comprometen, los miembros no cumplen sus promesas. Algunas veces tenemos situaciones donde los voluntarios dicen voy a ayudar en tal cosa y tal vez una hora antes del deadline que se tiene para entregar alguna tarea, simplemente dicen no pude. Y bueno, nos ponen a correr, ¿verdad? Luego los miembros no tienen tiempo para comprometerse, he intentado todo, ya me siento cansado, hay mucho que hacer, no estoy seguro qué hacer primero. Todas estas son preocupaciones que hemos escuchado de todos nuestros líderes, no solo de nuestra región, y realmente nos preocupan y tenemos que buscar una solución en conjunto. Entonces, más bien me gustaría en este momento abrir el chat para que escriban otras preocupaciones que tienen ustedes, para también nosotros entender cómo se sienten con respecto a estas cosas que son algunas veces frustrantes a la hora de manejar un capítulo. Entonces, siéntanse en libertad de escribir sus frases, porque ahora vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a estas frases. Bueno, no veo muchos comentarios en el chat.
Igual, mientras voy hablando sobre el tema, vamos a ir viendo frases y vamos a ir trabajando con las frases. Ok, vean, por ejemplo, también sucede con personas que han conseguido hacerse nombrar como líderes. Hay mucho por enseñar a los voluntarios, cómo lidiar con temas legales fuera de nuestro alcance. Los voluntarios siempre son los mismos. De hecho, Alfredo, esa es muy común. Esta está muy vinculada con el tema de no podemos encontrar voluntarios. em, eh, Luego, los voluntarios requieren compromiso y la mayoría no comprende, etcétera. Excelente. Esas son las oraciones que necesitamos porque vamos a estar trabajando en ellas. Ok, entonces, ¿qué temas vamos a ver hoy? Primero, vamos a ver el tema de poder e influencia en el entorno del voluntariado. El segundo tema que vamos a ver es la importancia de las estructuras de capítulos para desarrollar un capítulo. Y finalmente vamos a ver cuál es el verdadero significado de compromiso. Que bueno, en inglés hay veces es difícil como hacer esa traducción de engagement, pero traducido al español vamos a utilizar la palabra compromiso. Entonces vamos a hablar primero de poder e influencia. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en un ambiente de voluntariado, tal vez el primer shock que nos llevamos es que tenemos muy buenas intenciones de hacer muchas cosas, pero de repente topamos con pared y nos damos cuenta que necesitamos manos y que algunas veces es difícil que las personas se comprometan. Y esto cae sobre un concepto muy básico de poder. Y es que nosotros normalmente nos desarrollamos en ambientes donde el poder que se utiliza no es el mismo poder que se debe utilizar en voluntariado. Entonces vamos a ver los dos tipos de poderes que existen. Primero, existe el poder formal, que el poder formal se basa en el puesto que ocupa un líder. Por ejemplo, si soy un líder de capítulo, el poder que me es otorgado por mi posición, por ejemplo, es por ejemplo, la posición de ser presidente de un capítulo. O también, en otros casos, por ejemplo, la posición de ser líder de un grupo de trabajo. Entonces, el nombre o la posición que se me da dentro de la organización o dentro de la jerarquía de la organización es lo que llamamos el poder formal. Y luego también existe lo que llamamos el poder personal, que el poder personal no nos lo da una posición o un título, sino que nos lo da el desarrollo que hay a nivel personal. Este poder es intrínseco a la persona que lo tiene y se basa en las cualidades y las características individuales de la persona, como honestidad, coraje, heroísmo, capacidad de inspirar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya estamos adecuados a un ambiente donde trabajamos por un salario. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de un ambiente donde hay un salario de por medio? Pues resulta que mi jefe me dice, Nancy, usted tiene que hacer X, Y, Z. ¿Qué sucede si yo no lo hago? Hay una consecuencia directa. Yo dependo de mi salario para vivir, para pagar mis cuentas, para cuidar de mi familia. Entonces, si yo no lo hago, ese poder formal o esa posición formal que tiene mi jefe le da el poder de castigarme, y no me gusta utilizar esa palabra, pero no sabía cómo traducirla, o darme un beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no entrego algo a tiempo, va a haber una consecuencia inmediata. Y eso pone en riesgo mi salario, que a la vez pone en riesgo a mi familia. Si hago algo muy bien, mi jefe me puede decir, bueno, entonces este año vas a recibir un bono o tal vez me va a reconocer o me va a dar un certificado de reconocimiento por lo que hice. Entonces, ese proceso donde yo recibo, me dan o me quitan, hace que yo tenga un comportamiento X que va a direccionar mi accionar. Pero, ¿qué es lo que sucede en el voluntariado? Vengo, digamos que yo soy un presidente de capítulo, estoy trabajando con voluntarios y de repente le digo a un voluntario, mira, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Y esa persona al último momento me dice, mira, Nancy, es que no pude.
¿qué repercusión hay para esa persona? Obviamente hay una repercusión en el nombre y en el tema de confianza, pero no hay una repercusión directa. Por ejemplo, el presidente no puede utilizar el poder formal para venir y decir, no te voy a dar un salario porque ese salario no existe, o tampoco tiene como ese poder formal para recompensar también por medio de un salario, de una bonificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y cuando no hay esa consecuencia directa, pues no la persona no ve un riesgo. Entonces, existe este riesgo de parte de los líderes de que lo que se solicita alguna vez no se cumple. También nosotros tenemos que ser muy conscientes de que nuestros voluntarios tienen un total de horas que puede dentro de su día, que están compitiendo entre sí. Entonces, tienen tiempo para su familia, tiempo para el estudio, tiempo para el trabajo, tiempo para recreación y tiempo para el voluntariado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, el tiempo para mi familia es más importante, obviamente. Yo no le voy a dar tal vez la importancia que tenga el voluntariado porque es algo que simplemente yo considero que estoy regalando al capítulo. Entonces, aquí es donde empieza un poco el contexto del conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez estamos tratando de utilizar el poder formal dentro de un ambiente donde el poder formal no es lo más importante. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el poder que es más efectivo a la hora de liderar en un ambiente o en un entorno de voluntariado? El poder personal. ¿Y cómo es que desarrollo ese poder personal? Aquí hay varios ejemplos. El primero es con conexiones. Yo no necesito saber todo. Sin embargo, yo necesito saber quién sabe. Entonces, en una situación, por ejemplo, en donde un miembro tal vez no pudo cumplir, yo necesito empezar a activar mi red de conexiones, mi red de contactos. Ok, si esta persona no pudo, entonces, ¿qué puedo hacer para que alguien pueda sustituir a esa persona? Y luego, poder carismático. ¿Cómo yo logro inspirar a los demás, a mis miembros, para que actúen y que entiendan por qué es importante lo que hacemos y que la importancia de lo que hacemos active un comportamiento en ellos? ¿Cómo hago yo para inspirarlos? ¿Cómo hago yo para transmitir esa pasión que nosotros tenemos por lo que hacemos, por nuestra misión, para que esos voluntarios sientan lo que nosotros sentimos a la hora de trabajar como voluntarios? Luego existe la parte moral, que tiene que ver con el liderazgo ético, el hacer siempre lo correcto. Eso nos va a dar mucho poder personal. Y luego tenemos la parte de conocimiento o el poder personal que tiene que ver con la parte del expertise. Esta está relacionada con cuánto conocimiento nosotros tenemos y cuánto somos capaces de compartir ese conocimiento. Algunas veces nosotros evaluamos a las personas en base a nuestro propio conocimiento y pensamos que tal vez no saben, generalizamos y decimos, esa persona no sabe nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el conocimiento es tan vasto que todos sabemos cosas específicas y en diferentes áreas. Lo importante para desarrollar el poder personal es compartir el conocimiento en el que yo tengo más habilidad o el que yo más he desarrollado. Y luego, por último, tenemos la vulnerabilidad. Para ser un líder y tener poder y desarrollar confianza, que es uno de los aspectos más importantes en la parte del voluntariado, hay que ser vulnerable. Hay que ser vulnerable en el sentido de decir, no sé, soy humilde, digo, no sé, pero en conjunto podemos buscar soluciones. Ser humilde y decir, me equivoqué, pero de esta situación hemos aprendido X, Y, Z. Ponernos en una situación de vulnerabilidad, lejos de ponernos en una situación de pérdida, vamos a tener ganancias. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a confiar y se dan cuenta que dentro de ese líder también hay un ser humano que comete errores, que está aprendiendo y demás. Y esto es lo que genera un vínculo emocional entre ustedes y los voluntarios. ¿Qué es importante de destacar del poder personal? Que
desafortunadamente el poder personal no se desarrolla en un día ni en un mes. Es un proceso continuo y hay que estar trabajando, en uno mismo para ir desarrollando pues ese poder personal. Y con el tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Normalmente cuando yo llego a una posición de liderazgo, hay como un sentimiento de parte de las personas a las que estamos liderando de evaluar si yo realmente merezco mi posición, si yo realmente merezco ser el presidente, el secretario o estar en la junta directiva de mi capítulo. Y la única forma de demostrar y crear confianza es por medio del poder personal. Una vez las personas tengan esa confianza y hayan tenido la conexión con ustedes, las personas van a hacer las cosas no porque ustedes se la digan, sino porque realmente creen en la misión y en lo que estamos haciendo como organización. Y bien, esto nos lleva a lo que son teorías de sistemas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones frustrantes que hablamos al principio, hay algo que tenemos que entender. Hay situaciones que nosotros simplemente no podemos cambiar y que tenemos que aprender a vivir con ellas y tenemos que aprender a enfrentarlas de una forma positiva y de una forma que no nos vaya a enfermar, porque yo les voy a ser franca, el manejar un capítulo algunas veces tiende a ser estresante porque hay que, es difícil algunas veces el hecho de interactuar con diferentes formas de pensar, es algunas veces difícil también trabajar con diferentes perspectivas y ópticas de lo que el capítulo debería de ser y también es difícil el encauzar a los miembros a lo que se quiere llegar y tener una estrategia clara de lo que se quiere hacer. Y este proceso algunas veces se vuelve desgastante. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? La teoría de sistemas lo que nos dice es que todos los individuos formamos parte de un sistema. Tanto las personas, como las situaciones, como el entorno. Todo es un sistema y todo está conectado. Entonces, si en un sistema una parte mejora, todo el sistema va a mejorar. Si en el sistema una parte empeora, todo el sistema va a empeorar. Una analogía para explicar esto es un carro. Por ejemplo, tenemos un carro donde tenemos las llantas, tenemos el motor, tenemos vidrios, tenemos puertas, etcétera. ¿Qué sucede si yo a este carro le quito las llantas? Ya el carro no me va a funcionar, no va a ejecutar la función que yo tenía para el carro. Entonces, el carro en sí, que es todo el sistema, va a empeorar su funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese carro le pongo las mejores llantas que encuentro, con el mejor taco, le pongo los mejores aros, etcétera? Pues resulta que ese carro, aunque solo sea un pedazo de hule, lo que estoy cambiando, ese carro va a mejorar. Entonces tenemos que entender que dentro de un sistema, si queremos cambiar o mejorar el sistema, solo podemos cambiar las cosas donde tenemos control. ¿Dónde perdemos el control? Cuando nosotros trasladamos el control de la situación a factores externos donde no podemos influir. Entonces, la teoría de sistemas es muy clara en ese sentido. Si queremos mejorar el sistema, podemos eh, afectar, y cuando digo afectar, voy a hablar dentro de una afectación, puede ser positiva o negativa, el sistema, de modo de que todo el sistema se readecue y cambie. Ahora, hay varias implicaciones importantes a considerar dentro de teoría de sistemas y es que los sistemas tienden a buscar su status quo y siempre va a haber una resistencia al cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo empiezo con mi capítulo y empiezo con nuevas formas de trabajar, empiezo con mucho optimismo y de repente yo veo que tal vez algunas personas se asustan y se preocupan y no quieren el cambio. Esto es completamente normal. Y es importante entenderlo porque algunas veces nos desmotivamos como líderes porque sentimos esa resistencia. No es que las personas no quieran cambiar. Lo que sucede es que nosotros estamos haciendo una afectación directa al sistema. Entonces, el sistema va a buscar
sobrevivir, porque eso es lo que el motivo intrínseco de un sistema, la supervivencia. Y cuando sienta ese riesgo, lo primero que va a hacer es rechazar el cambio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento lo que tenemos que hacer es ser consistentes, seguir con el cambio, ser cuidadosos con el cambio, ser conscientes de cómo estamos implementando el cambio y el sistema paulatinamente va a llegar a un nuevo status quo donde ya el cambio va a ser parte del mismo sistema. Entonces, esto es muy importante a la hora de trabajar con voluntarios y en el entorno de voluntariado, porque algunas veces llegamos a ese punto donde tenemos ese shock de que decimos, estoy haciendo todo bien y de repente yo siento como que nadie me sigue, como que hay mucha resistencia. Entonces, lo que hay que hacer es tranquilizarnos, respirar y esperar a que el sistema solito se vaya adecuando. Ahora bien, ¿cómo vemos esto dentro del voluntariado? Pues la forma de influir al sistema es por medio de nosotros mismos. En vez de decirle a los voluntarios qué deben de hacer, la forma de influir es haciéndolo nosotros mismos. Entonces, ¿cómo yo puedo, qué formas de afectación del sistema yo puedo utilizar? Innovando, siendo constante, no me preocupo. Si las cosas se ven como que no se están moviendo, es porque el sistema se está adecuando y simplemente tengo que continuar. Asumir siempre la parte de responsabilidad de lo que yo hago y escuchar. Algunas veces nos es difícil escuchar lo que nos están diciendo los miembros y también es un tema de tiempo y yo lo entiendo, pero cuando nosotros escuchamos y tratamos de adecuar lo que nuestros miembros nos dicen al trabajo que estamos haciendo, les aseguro que ahí van a ganar mucha confianza, que les va a ayudar a ganar un poco de poder personal. Ahora bien, hay un marco dentro de las teorías ágiles que se llama Administración 3.0. La Administración 3.0 es uno de los marcos que más me gusta y que, bueno, realmente a nivel personal me casé con él, donde lo que se trata de hacer es no manejar a las personas, no decirle a las personas qué hacer, sino administrar el sistema, influir el sistema para que a través de esa influencia las personas tengan un comportamiento diferente. Entonces, dentro de este marco, yo no doy órdenes. Yo me encargo de trabajar en mi sistema para que ese sistema sea un lugar seguro para las personas y mis voluntarios que están trabajando conmigo y que de esa forma ellos sientan confianza y sientan la motivación para hacer las cosas. ¿Qué hay que tomar en consideración dentro de este marco? ¿Y cuál es el enfoque que hay que tener? Hay cosas que yo puedo controlar. Hay cosas que del todo yo no puedo controlar y eso es parte de la vida, es parte de las organizaciones, de las familias, de todo. Entonces, yo tengo que decir de las cosas que yo puedo controlar, ¿cómo hago yo para influir en las cosas que no puedo controlar? Y de ahí tomo acciones. Dentro del marco de administración 3.0 hay varias recomendaciones, por ejemplo, dar energía a las personas, animar a los equipos, alinear restricciones, desarrollar competencias, hacer crecer a la estructura, mejorar todos los procesos que sean posibles de mejorar y obviamente administrar el sistema. Para el tema del marco 3.0 necesitaríamos toda una sesión, pero al menos aquí tienen una idea de las cosas que se pueden hacer para influir en ese sistema. Entonces, hasta aquí voy a hacer un alto y nada más voy a dejar como una idea principal dentro de lo que hemos hablado, que es el tema de liderar por medio de la influencia. ¿Ok? Entonces, para que lo vayan guardando dentro de sus notas. Ahora, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre herramientas que yo puedo utilizar a la hora de enfrentarme a los desafíos del manejo de un capítulo. ¿Qué herramientas pueden ser efectivas a la hora de manejar un capítulo y sobre todo de liderar a los voluntarios que tengo? Entonces, la primera herramienta
Es la herramienta de la ventana y el espejo. Esta herramienta fue tomado del libro Good to Great de Jim Collins. Lo que dice esta herramienta es que cada vez que ustedes tengan un resultado positivo, lo que tienen que hacer es ver a través de la ventana. ¿Y qué es lo que van a ver a través de la ventana? Las personas que hicieron esto posible. Reconocer siempre a las personas que fueron parte de un resultado positivo. En el momento que ustedes siempre reconocen a las personas, a sus voluntarios, esto va a crear confianza de ustedes con los voluntarios. Y además, eso va a crear una conexión que los va a inspirar a seguir haciendo. Un poco de teoría de neuroliderazgo y un tema que es clave es el tema de motivar a las personas para que generen neurotransmisores que les motiven a seguir generando el mismo comportamiento. Cuando yo reconozco lo que hacen mis voluntarios, eso es lo que estoy generando en el cerebro de ellos. Y lo que va a suceder a continuación es que ellos, su cerebro, va a enviar mensajes para que ese mismo comportamiento siga ocurriendo. Ahora bien, voy a hacer aquí una aclaración. Eso tiene que ser un reconocimiento real, ¿verdad? Tiene que ser algo que nosotros realmente creamos y que nosotros consideremos que es importante destacar. No puede ser como solo decir gracias o qué bien lo hiciste o decirlo solo por decirlo. No, tiene que realmente venir, como decimos, del corazón. Y ahora bien, ¿qué hacemos cuando las cosas no salen de la forma que queremos? Vamos a utilizar la herramienta del espejo. La herramienta del espejo dice, cuando las cosas no salen como queremos, utilizo un espejo. ¿Y por qué un espejo? Porque en el espejo a lo que voy a ver es mi reflejo. Y aquí quiero aclarar que esto no es para culparme y sentirme mal porque las cosas salieron mal y decir, sí, todo fue mi culpa, todo está mal por mi culpa. No, el espejo es para hacer un foco una retrospección a las cosas que yo puedo mejorar y a las opciones que puedo tener para resolver una situación. Entonces es muy importante tener en cuenta que es más que el espejo es más que todo para tener un foco de cómo voy a resolver la situación. Por ejemplo, si algo no salió bien, ¿qué puedo hacer mejor la próxima vez? ¿Qué considero que puedo cambiar para que salga mejor la próxima vez? ¿Qué opciones tengo? ¿Con quiénes cuento para poder mejorar esta situación? Empezar a hacer preguntas, 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 preguntas. Las preguntas son el mejor aliado para cualquier líder. Ahora tenemos la herramienta 2, que es el triángulo cognitivo. Este triángulo realmente lo agregué aquí porque creo que es una excelente herramienta, no solo para trabajar con voluntarios, pero en el trabajo, trabajar en la familia, con la pareja, con todo. Entonces, el triángulo cognitivo lo que dice es que normalmente nosotros tenemos pensamientos. Esos pensamientos nos llevan a un sentimiento y ese sentimiento nos lleva a una conducta. Y ese triángulo se retroalimenta una y otra vez. Hay veces puede empezar con un sentimiento, hay veces con una conducta y luego con un pensamiento, pero siempre se está retroalimentando. Entonces voy a tomar un ejemplo de las cosas frustrantes que hay dentro del el manejo de capítulos. Por ejemplo, el tema que los miembros no se comprometen, no cumplen con lo que dicen y después nosotros estamos corriendo. Entonces, mi primer pensamiento es, voy a poner la situación, solicité a algún miembro, ese miembro una hora antes del evento me dice, yo no puedo hacer esto y ya el evento va a empezar. ¿Qué es lo primero que tal vez venga a mi mente? Qué pereza, los miembros no se comprometen, no tengo tiempo para estar lidiando con esto, no puede ser que esto es un voluntariado y que yo estoy lidiando con esto y me está sacando las canas. Y vienen una serie de pensamientos uno tras de otro, lo que le llamamos una ola de pensamientos. ¿Qué va a suceder a continuación? Esos pensamientos me van a despertar el enojo y también ansiedad. ¿Por qué? Porque ya tengo que reaccionar. En una hora empieza el evento y me faltan cosas. ¿Y qué va a suceder después? Voy a tener estrés, hay veces miedo, me voy a paralizar
Pueden pasar muchas cosas. Y después otra vez vuelvo a los pensamientos porque otra vez me vuelve a dar cólera y vuelvo a sumar y sumar y sumar y sumar y sumar y así sigo alimentando ese proceso. ¿Qué es lo que pasa acá? A nivel del organismo empiezo a segregar cortisol, mi cuerpo se empieza a intoxicar y realmente no hay forma de que yo encuentre una solución porque yo empiezo a cerrar mis mecanismos para encontrar soluciones. Entonces, ¿cómo yo puedo jugar un poco y por medio de entender el cómo funciona mi cerebro, buscar alternativas más positivas para mi salud y también para la situación que estoy enfrentando? Pues cambio y corto los pensamientos en el momento que los tengo que cortar. Entonces, llega el miembro, me dice a mí, no, no hice lo que me pediste y en una hora empieza el evento. Que te vaya bien, ve a ver qué hace. ¿Qué es lo que hago? Es natural que vaya a decir otra vez, la gente no se compromete. Está bien y es natural, lo reconozco. Pero seguidamente, en vez de seguir pensando todo lo que me molesta en ese momento, me empiezo a hacer preguntas y me empiezo a cuestionar qué puedo hacer en ese momento, a quién puedo acudir. Eh, Empiezo a hacerme preguntas de cómo puedo resolver esa situación y qué es lo que va a suceder a continuación. El sentimiento obviamente va a ser enojo, pero voy a tener un sentimiento de empoderamiento. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estoy tomando control de las cosas que sí puedo controlar y de las cosas en las que puedo influir. Entonces, me voy a sentir empoderado a actuar. ¿Y qué es lo que va a pasar a continuación? Voy a empezar a actuar para buscar soluciones. Y otra vez me vuelvo a cuestionar y ahí sigo hasta que encuentre una solución. Entonces, esta herramienta es muy importante porque nos va a ayudar a poder al menos enfrentarnos o lidiar de una forma más positiva con las cosas que algunas veces no tenemos control. Y quiero aclarar que es imposible en la vida no tener desafíos de este tipo. Este tipo de desafíos los vamos a encontrar en el trabajo, en la familia, en la amistad, en todo. Entonces, algunas veces, si nos entrenamos a tratar de cortar esos pensamientos y buscar opciones para enfrentar ese momento, pues vamos a tener mayores recursos de nuestro cerebro para encontrar una solución. Dentro del área de coaching hay tal vez un, un lineamiento que para nosotros es muy importante y es el tema de cómo nosotros creamos el problema. Algunas veces el problema no es el problema, como diría Arjona. El problema es que nos centramos tanto en el problema que no somos capaces de ver la solución. Algunas veces el problema deja de ser problema cuando cambiamos, cuando hacemos la pregunta correcta. Entonces, cuando nosotros somos capaces de autocuestionarnos lo que creemos y de autocuestionarnos lo que creemos que es el problema, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a otro lugar diferente al que empezamos. Y eso va a ser más positivo para todos. Ahora bien, herramienta 3. Este tiene que ver también con teoría de sistemas. Dentro de la teoría de sistemas hay un arquetipo sistémico que se llama límite de crecimiento. Lo que dice el arquetipo es que ante una acción creciente y ante resultados positivos, siempre hay un factor limitante que va a desacelerar esa acción creciente. Entonces, les voy a dar un ejemplo en marketing, cuando, por ejemplo, se hace una estrategia de ventas y de repente reventamos ventas, son muy altas y de repente las ventas empiezan a decaer o llegan a un factor de estancamiento. Entonces, de repente las personas o los líderes dicen, pero ¿qué sucedió? Estoy haciendo lo mismo y parece que no está funcionando. Es raro porque nos funcionó un momento y ahora no nos está funcionando. ¿Cómo vemos esto traducido dentro del trabajo de los capítulos? Cuando empiezan los capítulos, hay un momento de acomodamiento donde todo es un poco crítico y un poco desastroso porque estamos acomodando la forma en que se va a trabajar y de repente existe un crecimiento exponencial. De repente, de la nada, uno se pregunta, pero qué raro, porque ya el capítulo no está creciendo,
a la velocidad que estaba creciendo antes. O por qué, si estamos haciendo lo mismo, el capítulo ya no está creciendo. La respuesta viene dentro de este arquetipo. El arquetipo lo que dice es que existe saturación de recursos y también que cada vez que hacemos lo mismo una y otra vez, lo que pasa es que el sistema busca o ya encontró su status quo. Y entonces lo que busca es sobrevivir. Y entonces por eso el sistema no es capaz de seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para esperar o para mejorar este crecimiento o influir en ese crecimiento? Primero es desaturar los recursos. Cuando un capítulo empieza, tenemos, no sé, tal vez 4 o 5 líderes y muchas tareas. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza ese capítulo? Agarramos todas esas tareas y las distribuimos entre los líderes. Algunas veces entre todos los líderes, si tienen suerte, porque hay veces, lo sé, que hay líderes que se distribuyen la tarea entre dos o hay veces es solo uno contra todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son tantas tareas que con el tiempo, tal vez al principio se podían manejar, pero el hecho de generar trabajo genera más trabajo. Entonces, el recurso que yo tengo para hacer esas tareas se me va a saturar indudablemente. Entonces, la única respuesta para poder desaturar a este recurso es delegando. De lo contrario, es imposible que estos recursos, siendo siempre los mismos recursos, puedan tomar más tareas del capítulo. Entonces, delegar es la respuesta y para delegar se debe de tener una estructura de involucramiento. Y lo otro es innovar, pero yo no puedo innovar si yo no tengo una estructura para delegar. Yo no puedo empezar a hacer nuevas cosas si yo ya estoy completamente saturado. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de estructuras de capítulos. Ahora bien, es hora de hablar un poco del trabajo que se debe de llevar a cabo para que un capítulo funcione y que esté en lo que nosotros llamamos good standing. Imaginemos que ese que ustedes ven ahí es todo el trabajo del capítulo. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Resulta que nos queremos comer el pastel de un bocado. Queremos hacer todo a la misma vez y no nos damos cuenta que tal vez no tenemos los recursos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante la saturación de recursos? Comerse el pastel a pocos y compartir ese pastel. Entonces, antes de comernos el pastel, sería bueno saber cuáles son los componentes del pastel. Entonces, aquí lo que hicimos es que definimos algunos componentes que consideramos que son importantes para el desarrollo integral de un capítulo. Por un lado, tenemos lo que son comunicaciones internas y externas, tenemos proyectos, tenemos eventos, tenemos todo lo que tiene que ver con aspectos legales y de gobernanza. Tenemos la parte de finanzas, tenemos la parte de membresías y servicios comunitarios y tenemos relaciones públicas dentro de otros. Este es nuestro pastel y todo está vinculado con la parte de liderazgo y estrategia. Ahora, si yo les digo, les voy a dar un pedazo de ese pastel, probablemente me van a decir, no, todavía yo creo que ese pastel está muy grande y está difícil que aunque yo delegue, alguien se pueda comer ese pedazo tan grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar pequeñas partes de estos componentes grandes que forman parte de ese pastel. Y volviendo a la analogía, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar pedacitos más pequeños de pastel para poder repartirlo dentro de los invitados que tenemos a la fiesta. Entonces, por ejemplo, aquí el sistema no me deja ver muy bien. Tenemos, por ejemplo, en el caso de comunicaciones internas y externas, no es el pedazo de pastel, tiene más partes. Por ejemplo, desarrollo de contenido, comunicados de prensa, coberturas periodísticas, comercialización, mantenimiento del sitio web, administración de plataformas de conexión y de sistemas, promoción de iniciativas locales, oportunidades, capacitaciones, administración de correo, las respuestas que se le dan a los miembros, desarrollo de medios sociales. Luego, por ejemplo, tenemos el tema de eventos, de proyectos. Dentro de la parte de finanzas está todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la creación de la cuenta bancaria
solicitud de fondos administrativos, el modelo de financiamiento del capítulo, por ejemplo, si van a cobrar por membresía, si van a tener membresía organizacional, luego cómo pueden aplicar a los fondos de la Fundación de Internet Society, por ejemplo, de Beyond.net. Luego tenemos dentro de los aspectos legales y de gobernanza el registro local, el estatuto, elecciones, plan de transición de liderazgo, asambleas. Luego dentro de membresía y servicios comunitarios tenemos programa de reclutamiento y retención de miembros, programa de compromiso de miembros, programa de reconocimiento de capítulo y trayectoria profesional, capacitación y desarrollo de capacidades, programa de liderazgo. Y bueno, ahí sigo. Como pueden ver, la lista es enorme. Y otra vez volvemos a sentir ansiedad porque entonces me pregunto, Dios mío, tengo que hacer todo eso para estar bien, para que mi capítulo crezca. Y ahí entonces es donde nos agarra otra vez la ansiedad y yo digo, ay, no, Dios mío, esto es un voluntariado y vean todas las cosas que tengo que hacer y ya me empieza la angustia y ya me empiezo a sentir estresado. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que reconocer que algunas veces está bien no comerse todo el queque. ¿Y qué tal si primero nos damos cuenta cuántos invitados tenemos y cuánto el queque queremos repartir? Y simplemente decimos, podemos dejar el resto del queque para después. No es necesario comerse el queque de una vez. Entonces, en este punto es donde nosotros tenemos que sentarnos y pensar y definir cuáles son las cosas que realmente podemos hacer y cuáles no. Y está bien decir no porque tenemos que ser conscientes que esto es un voluntariado. Entonces, vamos a definir cuál es nuestro producto mínimo viable. Y aquí voy a hacer una analogía con un supermercado. Digamos que el capítulo es un supermercado y yo tengo recursos limitados para abrir mi supermercado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a pensar cuáles son los productos mínimos que yo necesito para vender en mi supermercado y que ese supermercado funcione. Entonces, en términos de la gestión de capítulos, ¿cuáles son las actividades de la lista que yo les enseñé anteriormente que son fundamentales? Y es muy importante, vuelvo a recalcar, fundamentales para mantener el funcionamiento del capítulo. Y la primera respuesta que les voy a dar tiene que ver con mi carta de entendimiento. ¿Por qué? Porque la carta de entendimiento define cuál es la relación de Internet Society con mi organización, con mi capítulo. Y dentro de la carta se especifica cuáles son las tareas que se consideran básicas y requeridas para que mi capítulo esté en buen funcionamiento. Y de hecho es parte también de la evaluación de capítulos anual. Entonces, ¿cuáles son? Mantener al menos 25 miembros, mantener actualizada la información de capítulos en el sistema, llevar a cabo al menos una actividad relacionada con la misión de Internet Society, establecer y mantener la presencia en Internet, establecer una cuenta bancaria, tener un representante del Consejo Asesor y participar de las elecciones del Comité Directivo del Consejo Asesor de Capítulos. Esto es lo mínimo que yo tengo que mantener. Cualquier cosa adicional que yo agregue a esto es un plus y está bien. Y se van a ir manejando, pero esto es lo mínimo que yo necesito. Ahora bien, pasa el tiempo, yo ya manejo esto, tengo recursos que pueden manejar esto sin estar saturados. Entonces empiezo a buscar más recursos y empiezo a decir, de las cosas que están allá, qué cosas puedo empezar a agregar a mi mesa que pueden ser manejadas por el capítulo. Y aquí voy a hacer también una aclaración. Recordemos que esto es voluntariado. Entonces, algunas veces queremos hacer algo muy grande que tiene mucho esfuerzo, pero tiene muy poco impacto. Y realmente eso nos va a disminuir el desarrollo de nuestro capítulo de largo plazo porque estamos erosionando los recursos en cosas que realmente no están generando valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De la lista que les mostré antes, decir, ¿qué de esta lista tiene un esfuerzo bajo, pero un alto impacto? Y a eso es concentrarse en lo que llamamos los quick wins. Los quick wins son más eficientes que venir y erosionar
el proceso de recursos, de asignación de recursos y de tareas dentro de mi capítulo. Y así es como voy a definir que de todas las tareas que tenemos allá, voy a ir asignando poco a poco. Esos quick wins o esas tareas que ustedes consideran que pueden tener mayor impacto, esas tareas van a definir su punto de apalancamiento para el crecimiento del capítulo. Entonces, es ahí donde se van a centrar para hacer que el capítulo crezca. Y volviendo otra vez a la teoría de sistemas, recuerden que con solo una variable del sistema que sea afectada de forma positiva o negativa, todo el sistema se va a afectar. Entonces, cuando ustedes trabajan en una sola cosa de toda la lista, resulta que esa variable va a empezar a afectar a las demás y tarde o temprano esas también van a ir mejorando. Entonces, a la hora de que ustedes ya vayan manejando más y más y más y más y más y más capacidad, se van a dar cuenta que el capítulo vuelve a acelerar su crecimiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a compartir y repartir el trabajo? Ya yo sé cuál es el trabajo que tengo que repartir, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, volviendo a la analogía del queque, yo ya tengo el queque partido y de repente le digo a mis invitados, cojan la porción del queque que quieren? Va a pasar lo que ven en esa foto. Eso va a ser un caos. ¿Por qué? Porque muchos van a querer comerse el mismo pedazo de queque, otros van a querer un pedazo más pequeño, uno más grande, etcétera. Va a ser un caos completo. Entonces, yo me tengo que asegurar de definir formas de distribuir el trabajo, quién va a realizar el trabajo y cómo se va a distribuir. Y eso lo que va a hacer es que me va a evitar el caos que ustedes están viendo ahí. Ahora bien, ¿por qué es que las estructuras son tan importantes? Pues resulta que las estructuras, junto con los valores de las organizaciones, son la fundación para la organización. Si yo no defino los valores de mi capítulo, si yo no defino la estructura de involucramiento de mi capítulo, el capítulo va a funcionar, obviamente. Sin embargo, va a tener fundaciones que en cualquier momento van a generar que se nos caiga ese capítulo o que las cosas no funcionen de la forma adecuada. Entonces, si bien la estructura de capítulo no es parte de la carta de entendimiento, el hecho de invertir un poco de tiempo en la estructura me va a aliviar problemas al futuro, me va a evitar problemas al futuro y me va a ayudar a desaturar un poco el trabajo que yo tengo como líder. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de las estructuras comunes que hemos visto que se han implementado a nivel de nuestros capítulos a nivel global. Por ejemplo, tenemos estructuras de acuerdo con el agrupamiento. Hay capítulos que trabajan por medio de comités. Dentro de esos comités pueden tener comités permanentes, comités temporales y dentro de esos mismos comités tienen grupos de trabajo. Esta es la más común. Luego hay estructuras por afiliación. Por ejemplo, el capítulo dice una estructura fija, un ejemplo de estructura fija. El capítulo dice, mi foco este año es trabajar en redes comunitarias y cifrado. Entonces yo voy a crear 2 comités fijos en el capítulo donde se van a trabajar solamente esos dos temas y está bien. Luego, tengo un ejemplo de estructura de afiliación abierta, es que el capítulo dice, bueno, si bien yo quiero trabajar yo quiero que el capítulo, que los miembros sean libres de escoger sus temas. Entonces envían un comunicado a todos sus miembros y les dicen cuáles son los temas que quieren trabajar y entonces los miembros son los que definen cuáles van a ser los temas o los comités o los grupos de trabajo que se van a abrir para alcanzar el objetivo del capítulo. Y también existen afiliación mixta, que es mi preferida, donde yo defino estructuras fijas de afiliación. Por ejemplo, voy a trabajar en redes comunitarias y voy a trabajar en cifrado y además abro la opción a mis miembros a que puedan crear otros grupos de trabajo en otros temas. Luego también hay estructuras de acuerdo al propósito, por ejemplo,
digamos que el propósito sea desarrollar las comunicaciones, entonces yo creo un comité en comunicaciones, un comité de programa, uno de educación, un comité legal o un comité de elecciones. Esas son como las más conocidas. Otra que creo que solo he visto pocos capítulos y que sería bueno mencionar son las estructuras relacionadas con posicionamiento local. Eh, por ejemplo, hay capítulos que normalmente operan en la capital del país. Sin embargo, para poder extender el crecimiento de la organización, lo que hacen es que buscan líderes en zonas aledañas. Y entonces de esa forma pueden abarcar y posicionar más rápidamente a su capítulo. Pero todo esto obviamente va a depender de su elección. Ahora bien, ay, claro, se me saltó una, déjenme ver por qué se me saltó. Aquí está. ¿Cuál estructura es la mejor? No hay estructuras buenas o malas, la mejor estructura es la que mejor se adapte a las necesidades y requerimientos del capítulo. La clave en el tema de estructuras es utilizar la estructura, porque de nada me sirve tener una estructura si yo no la utilizo. Comprometerse con la estructura y mantener coherencia con la estructura. Algunas veces cuando empezamos con el tema de grupos de trabajo, nos desmotivamos porque tal vez al principio tenemos pocas personas, pero si nosotros somos constantes y nos comprometemos con esta estructura, con el tiempo se van a dar cuenta que van a ir adquiriendo más miembros. Luego, importante, cuando diseñen su estructura, piensen en el cambio, piensen que tarde o temprano esa estructura tal vez no vaya a funcionar y que es necesario cambiarla. Entonces, generen propuestas que no sean escritas en piedra para que después no se vuelvan en una complicación para su capítulo. Y lo otro es que no es necesario algunas veces conservar la misma estructura, hay veces es tiempo de cambiar, hay algunos capítulos que empezaron con una estructura desde hace 20 años y la siguen utilizando y tal vez es bueno empezar a abrir un poquito las opciones de cambiar un poco la estructura para empezar a influir un poco en el sistema y ver cómo ese cambio puede generar un cambio significativo en la forma en que el capítulo se desarrolle. Es bueno tener estructuras, pero no es tan bueno casarse con una estructura. Es bueno ser flexible a la hora de pensar en cómo voy a involucrar a los miembros. Ok. Y bueno, ahora la cuarta. La cuarta herramienta es el significado de compromiso. Y bueno, en inglés, engagement. Normalmente, nosotros cuando hablamos de engagement o de involucramiento, lo que pensamos es que yo tengo varias opciones que doy a mis miembros y en base a esas opciones, mis miembros van a hacer algo. Entonces, ese concepto de involucramiento es eh, yo doy la estructura y el miembro va a hacer algo. Y realmente el involucramiento, el engagement va más allá de esto. Cuando nosotros hablamos de engagement, tenemos que pensar en un compromiso y en una comunicación que es bidireccional, donde yo propongo, los miembros actúan, luego los miembros proponen y yo actúo. Y hay como cierta correspondencia en lo que doy y lo que recibo. Hay un concepto que se llama deuda emocional, que es básico para todas las relaciones que tenemos en el trabajo, en las organizaciones, en el matrimonio. Lo que el concepto se basa en que para que una relación sea saludable, siempre tiene que haber una correspondencia de dar y recibir. Yo doy, la persona recibe. Luego, la persona da, yo recibo. Yo vuelvo a dar, la persona vuelve a recibir y siempre existe este balance entre ambos lados de la relación. ¿Qué sucede cuando solo un lado da? Empieza a generar un, una distancia, un distanciamiento. ¿Por qué? Porque este lado da, este solo recibe, 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 recibe. Y lo que sucede, la diferencia
de distancia entre un lado al otro se llama deuda emocional. Entonces, ¿qué es lo que genera esa deuda emocional? Que la parte que solo está recibiendo no es capaz de pagar de vuelta la parte que está dando. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la relación? Esta parte puede decir, aunque me esfuerce con todo mi ser, no voy a ser capaz de pagar de vuelta. Entonces, deja de esforzarse, deja de dar. Y esto genera problemas en la relación entre ambas partes. Y en algún momento, pues, la disolución de las partes. Entonces, siempre es importante que cuando nosotros vayamos a involucrar a nuestros miembros, sepamos que nosotros pedimos, nuestros miembros dan, nosotros reconocemos. Nosotros pedimos, nuestros miembros van, nosotros reconocemos. Nuestros miembros piden, nosotros damos y ellos también deben de reconocer. Esto es lo que va a mantener la relación sana. Entonces, bastante importante también aquí la herramienta de la ventana. Siempre reconocer lo que nuestros miembros hacen. Y bueno, aquí hay un resumen de más o menos cómo se vería ese crecimiento a lo largo del tiempo de un capítulo ya madurado. Empezamos gateando, nos hacemos cargo de lo que dice la carta de entendimiento. Cuando ya manejo eso, empiezo a desarrollar estructuras y busco voluntarios. Luego empiezo a asignar esos voluntarios en mi estructura y va a llegar un momento en que vamos a volar, donde los mismos voluntarios se van a hacer cargo de liderar su parte del queque y lo único que vamos a tener que hacer es darles herramientas y capacitación para que ellos puedan liderar. Y realmente esta parte es algo que desde la organización, desde el staff, siempre estamos trabajando fuerte para que ustedes no tengan que desarrollar esas herramientas. Y bueno, con esto finalizamos esta sesión. Nada más quería recordarles que la siguiente sesión es el 19 de abril. Voy a copiar el enlace para los que estén interesados en sumarse a la sesión. Voy a copiarlo por acá. Em, la próxima sesión no va a ser una clase teórica. Hoy realmente la idea de la clase teórica es tener las bases para poder ir a la segunda sesión. La segunda sesión va a ser un workshop y dentro del workshop vamos a estar desarrollando un programa de involucramiento de miembros para que ustedes lo tomen como base para hacer su propio programa de involucramiento. Vamos a generar un mapeo de lo que es en inglés se llama el Member Journey, que es como el camino que un miembro debe de seguir para involucrarse dentro del, del capítulo. Entonces, bueno, ahí les dejo para la siguiente sesión. Luego nada más recordarles que este programa cuenta con doble certificación. Las personas que quieren recibir un certificado en liderazgo, lo que deben de hacer es llevar el programa online que se llama Fundamentos de Gestión de Capítulos de Internet Society. Voy a copiarlo aquí. Y además asistir al menos a 2 sesiones como la que hoy acabamos de realizar y con eso recibirían el certificado en liderazgo. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo no quiero llevar el programa con certificado y todo esto y solo quiero entrar a las sesiones que me interesan? Por ejemplo, la próxima sesión que es sobre cómo crear el Member Journey. Simplemente entro, no hay restricción, cualquiera puede hacerlo y obviamente tal vez algunos temas son más interesantes que otros y están en la libertad de entrar a los que quieren. Pero si quieren recibir pues su certificado, entonces simplemente llevan el curso online y se suman a 2 sesiones de estas. Ok, entonces eso sería, voy a revisar un momentito el chat porque creo que hay bastantes. La presentación yo la voy a compartir entre hoy y mañana a las personas que se unieron. A ver, los links ya los copié. La próxima sesión es el 19 de abril a esta misma hora. Veamos a ver.
Ok, y la invitación de Zoom es la que les acabo de copiar. Entonces, bueno, espero les haya gustado la sesión y obviamente de mi parte para mí es lo más importante es que se convierta en una herramienta dentro de la gestión de capítulos y también la idea es que más miembros se unan y sientan la confianza de poder ser parte del liderazgo de un capítulo. Creo que uno de los desafíos más grandes que hay veces enfrentamos a la hora de gestionar capítulos es el hecho de que algunas veces nos cuesta encontrar candidatos y realmente es algo en lo que queremos trabajar y también es parte de este programa, el poder capacitar a nuestros miembros para que entiendan qué es lo que conlleva la gestión de un capítulo y de ahí trabajar todos en conjunto, en colaboración, en cooperación, para que las cosas vayan marchando bien. Entonces, les devuelvo su día y les agradezco su tiempo y espero verlos en la próxima sesión que va a ser completamente participativa. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.